ya que Cristo es el tema central de la Biblia, está presente en Génesis como la simiente de la mujer que herirá a la cabeza de Satanás. O sea, el primero que aparece en la promesa del Señor, Génesis 3:15, se está hablando desde el Señor Jesús, se está hablando del Cristo, ese personaje que irá tomando cada vez más forma concreta con el paso de los siglos. Es el tema que nos compete el día de hoy, porque el día de hoy no solamente les voy a hablar de Génesis, sino vamos a comenzar la historia. Y también saldrá de la descendencia de Abraham, del linaje de Judá, pero también la tipología de Cristo es rica y recurrente en todo el libro. Entonces, cabe mencionar que nosotros lo que vamos a ver en el libro de Génesis es que el Señor hace una promesa general, pero Adán y Eva tienen muchos hijos. Y aunque tienen muchos hijos y pueblan la tierra y luego viene el diluvio, luego se repuebla nuevamente la tierra con Noé y su familia. Y se repuebla tanto la tierra que ahora la pregunta es de dónde va a venir el Mesías. Bueno, el Señor se empieza a manifestar nuevamente en la descendencia de Set, el hijo mayor de Noé. Pero llega un momento donde lastimosamente las personas aún quieren construir la Torre de Babel y se desvían. Entonces es donde el Señor aparece de la Torre de Babel, Génesis 11 a Génesis 12, donde se habla de Abraham. Dios escoge a un hombre pagano y lo llama para ser pueblo de Dios. Y muchos, pero el Señor ha hecho una promesa, es con Isaac, con Isaac. Pero de Isaac, un hijo en particular, Jacob. Y de Jacob un hijo en particular, Judá. Y de Judá un hijo en particular, David. Y de David uno en particular, nuestro Señor Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, el pueblo de Dios se forma es a partir de que se cumpla la promesa de Génesis 3:15. Y nosotros vamos a comenzar esa carrera de relevos el día de hoy. El presente estudio busca unir estos tipos e introducirlos en orden cronológico en la revelación progresiva de Dios del plan de salvación. Términos como sustituto, prometido, simiente, verbo, nos hablan de Cristo Jesús, pero que por respeto a la revelación en su momento, se llamarán con el momento histórico que lo permite. Entonces nosotros nos vamos a estar hablando de Jesús en el Antiguo Testamento en Génesis, sino sencillamente vamos a hablar el Hijo de la Mujer. Luego, cuando el Señor lo hable de otra manera, lo hablaremos de la manera en que el Señor se refirió, y así sucesivamente hasta que se vaya concretando más esa promesa y se vaya revelando de manera más bella, hermosa y diáfana. Veremos entonces desde nuestra posición global, nosotros como creyentes ya neotestamentarios, creyentes de los postreros tiempos que gozamos de una revelación completa, vamos a tener todo el panorama completo, pero también vamos a ir poco a poco desde la limitada revelación que tenía cada personaje bíblico en su momento, entendiendo un importante principio. Aunque muchos no tuvieron una revelación completa como la tenemos al día de hoy nosotros, la parte que esta revelación le correspondió a cada persona en este progreso de la revelación del Señor especial, fue suficiente para que ellos se salvaran. Pero con la meta en nuestro estudio por delante de ver cómo el principio de la sustitución de Cristo está presente en toda la Escritura. Eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a lo pequeña cosa que vamos a ver el día de hoy con respecto a cómo se empezó al Señor a revelar desde Génesis con el sustituto es en estas tres situaciones. El pacto de obras que Adán y Eva rompen, la condición del hombre, es decir, quedó en tal condición el hombre que necesita un sustituto para poderse relacionar de nuevo con Dios. Y tercero, el pacto de gracia que se suscita para poder relacionarse el hombre con Dios necesita de su gracia. Pero a partir de la promesa que hace Dios, comienza una carrera de relevos para que aquel que ha de nacer de la mujer por fin nazca. Adán y Eva piensan que inmediatamente van a nacer con Caín, pero nos vamos a dar cuenta que pasaron muchas generaciones
hasta que se cumpliera esa bendita promesa, hasta que se cumpliera esa bendita promesa. Hablemos del pacto de obras, mis hermanos. Adán y Eva rompen el pacto. Nosotros estamos hablando, y eso lo hablamos la semana pasada, no voy a llover sobre mojado nuevamente. El hombre a través de su obediencia agradaba a Dios. Génesis 2, 16 al 17, donde el Señor le dice, no coman de ese árbol, si no comen de ese árbol, ciertamente vivirán. Eso es lo que dice implícitamente el texto, porque explícitamente dice, si comen del fruto, ciertamente ¿qué? Morirán. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia? El hombre se relacionaba directamente con Dios. Ahí vemos que Dios le habla al hombre y el hombre le escucha. Y en ese momento que Dios le hable al hombre, miren eso tan interesante, que Dios le hable al hombre es algo tan natural porque una de las formas en que Dios habla al hombre es a través de hablarle verbalmente, de hablarle auditivamente, pero también a través de su creación. El hombre percibía a Dios a través de la creación. Por eso cuando hablábamos de doctrina de Dios y hablábamos de la revelación general, se considera la creación como la manera de conocer a Dios antes de la caída. Lo que pasa es que el hombre cae, se distorsionan sus sentidos y aún su condición que es de muerte, esclavitud e incapacidad, le impide ver claramente a Dios. Pero en ese momento el hombre no solo se relacionaba directamente con Dios, sino que lo percibía muy bien. De su obediencia, la cuestión era con el pacto, porque aquí hay algo interesante. Este lugar, este jardín y la condición del hombre en ese momento no era de un estado de perfección, sencillamente era bueno. Y vio Dios que lo que había hecho en los 7 días era bueno y en gran manera. Mas la palabra de Dios no dice que perfecto era el hombre, porque el hombre iba a alcanzar su perfección si obedecía el pacto que Dios había establecido. Si obedeces y no comes del fruto, vivirás. Pero si no obedeces, evidenciando que no eres perfecto, ciertamente morirás. Entonces, de la obediencia del hombre dependía que viviera o muriera. Lamentablemente el hombre desobedeció a Dios y por esa razón pereció. Génesis 3:6 nos dice algo tremendo. O sea, el Señor habla y ¿dónde estás? Y ellos le responden algo terrible. Ellos les dicen, nos escondimos porque estamos desnudos. O sea, por primera vez el hombre tiene miedo de estar delante de Dios. Nunca Adán tuvo miedo de estar delante de Dios. Nunca Eva temió a estar delante de Dios. De hecho, la relación de Dios y el hombre era una relación completamente natural en medio de esa situación tan sobrenatural. Se presentaba de una manera natural, una cosa maravillosa, hermosa. Había una comunión maravillosa entre el hombre y Dios. Pero comunión que se rompe con el pecado, con la desobediencia, con la caída. Y por primera vez el hombre teme estar en la presencia de Dios y dice, porque estoy desnudo. Pero la vergüenza que él tenía no provenía de estar desnudo, sino de haber pecado gravemente contra ese Dios tan bueno que le había advertido. Entonces, el estado actual del hombre desde esa caída es de muerte, esclavitud e incapacidad. Por esa razón, por esa condición novedosa, pero completamente paupérrima, es que el hombre siente una vergüenza total, al punto de pretender esconderse de Dios mismo, hasta el punto de pretender esconderse de Dios mismo. ¿Qué habría sido lo fácil, mis hermanos? Lo fácil habría sido que el Señor, de manera categórica y completa, hubiese consumado su promesa. Comieron del fruto, se mueren. Se hubiera muerto Adán y Eva y con Adán y Eva se hubiera acabado la raza humana. Porque no existían más seres humanos en ese momento, solo Adán y Eva. Se acaba la raza humana. Pero sucede lo inconcebible. Dios mismo hace el primer sacrificio en el huerto del Edén, Génesis 3:21. ¿De dónde acaso provienen las túnicas de pieles que cubrieron el cuerpo de los primeros padres, reemplazando sus delantales de hojas de higuera? Porque ellos en vano, para cubrir su desnudez, hicieron una especie
de delantales, de falditas para cubrir su desnudez con hojas. Entonces, esto es una cosa tremenda. Ellos no podían vivir con su vergüenza y pues se tapan. Con sus propias obras se pretenden tapar, pero el Señor dice no. La mejor manera de cubrir su pecado es sacrificando por primera vez un animal. Entonces conocemos en la clase del día de hoy que no solamente el Señor fue el primero en iniciar la labor de escribir su palabra, y como nos vamos a dar cuenta más adelante, Él es el primero en profetizar, y al decir en Génesis 3:15 lo que le va a decir a la serpiente, porque esa promesa se la dices a la serpiente, que escuchó a Adán y Eva, pero esa promesa se la está haciendo a la serpiente. De la mujer nacerá uno, no me quiero adelantar. Acá lo tremendo del asunto es que el Señor, en su infinita misericordia, en su amor y misericordia, el Señor, en lugar de eliminar por completo a los hombres, porque los hombres ya al probar el fruto, ya la muerte entró en su vida, ya empezaron a envejecer, que les tomaron cientos de años morir, pero desde el momento en que mordieron el fruto, desde el momento en que desobedecieron, porque es que yo no quiero que ustedes asimilen que la fruta que probaron era como la manzana de Blancanieves envenenada, no. Lo terriblemente mal que estuvo fue la desobediencia. La desobediencia. El fruto sencillamente, ese árbol era la prohibición. Y dejándose convencer por la serpiente, le creyeron más a la criatura que al Creador. Sin duda Dios, en su infinita misericordia y gracia soberana, había sacrificado la vida de algún animal para confeccionar con su piel esas vestiduras que cubrirían su pecado. El Señor diciéndoles a ellos, no, el que se encarga de cubrir su pecado no son ustedes mismos, soy yo. El mismo Señor les está diciendo a ellos, es que es la vergüenza que ustedes tienen, no proviene de eso, no es, proviene de su corazón, que es un corazón ya caído y no se soporta ni siquiera a ustedes mismos. Alguna vez le escuchaba a R.C. Sproul hablando de la capacidad que tenemos nosotros de tolerar nuestro propio pecado. Que si no fuera así, nosotros no podríamos vivir con nosotros mismos. Pero ese tolerar nuestro propio pecado es muy peligroso, porque es por tolerar el pecado que a veces, si la Escritura no nos habla, no caemos en cuenta de cosas que estamos haciendo mal. Si no actúa el Espíritu Santo en nuestra vida, no caemos en cuenta de cosas que estamos haciendo mal. Pero me llama la atención lo que dice R.C. Sproul. Él dice, pero de alguna manera el Señor permite que aún haya esa tolerancia al pecado. Porque si no tuviésemos esa tolerancia al pecado, nuestra vida sería una vida amarga completamente, porque sería desear vivir en santidad, viviendo en un cuerpo donde aún tiene un remanente de pecado. Bueno, esa declaración de R.C. Sproul es maravillosa en cuanto a qué. Es maravillosa porque de alguna manera le pone voz a la situación de muchos creyentes al día de hoy, que le piden al Señor, por favor, ya quiero estar contigo y dejar de sufrir este abatimiento a causa de mi debilidad. Quiero ya ser verdaderamente como Cristo plenamente. ¿Cuántos creyentes no anhelan la glorificación? ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque para Adán y Eva debe haber sido terrible, mis hermanos, terrible. Si para ti y para mí, cuando nacemos de nuevo, y somos conscientes de nuestro pecado, porque ya el Espíritu Santo está actuando en nosotros y nos sentimos de tal manera mal que viene esa contrición, esa convicción de pecado que nos lleva a llorar, a clamar a Dios, a reconocer, a compungirnos y a cambiar. Ustedes y yo nacimos en ese estado pecaminoso y caemos en cuenta de nuestro estado cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros cuando nacimos de nuevo. En este caso, Adán y Eva fueron hechos sin pecado. Ellos fueron hechos sin pecado. ¿Ustedes se imaginan lo categórico que debió haber sido para ellos en un momento haber sido seres sin pecado y luego reconocer que han pecado? Ahora, ellos reconocen que han pecado es por la misma presencia de Dios que por su gracia no los abandonó. Sí, fueron sacados del jardín. Sí, hubo consecuencias, pero es que esto es lo maravilloso del libro de Génesis y del inicio. En Génesis vemos la ley, pero también vemos la gracia, que lo voy a contar más adelante. Entonces, cuando el Señor sacrifica a este animal,
es porque sabe el dolor que le produce a estas dos primeras personas su vergüenza. Entonces, ese acto de misericordia, ese acto de gracia, ese acto de bondad, que ahora se le suma el hecho de que ese animal no tenía nada que ver con el pecado de estos dos. Estamos hablando de que tiene que morir el inocente por el culpable. Y segundo, el Señor es el que se encarga de cubrir la vergüenza y el pecado de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Eso tiene que ver todo con Cristo, mis hermanos. Esto tiene que ver todo con Cristo, el inocente muriendo por el culpable y el mismo Señor haciéndose cargo. No es el hombre salvándose a sí mismo, no es el hombre confeccionándose taparrabos de higuera. Así de ridículas son las buenas obras al pretenderse salvar y sentirse mejor portándose bien. Es el mismo Señor a través de un sacrificio, del derramamiento de sangre, que cubre, que expía el pecado. Ya el Señor se empieza a manifestar con todos estos elementos. El original hebreo dice or, que significa vestido de piel. Aquella vestidura fue divinamente provista para que los primeros pecadores pudieran comparecer delante de Dios. Ellos en este momento, si se presentaban delante de Dios, no había ninguna diferencia en su apariencia física. Ellos siempre habían estado desnudos y desnudos se han presentado delante de Dios. Pero ahora su pecado, su maldad, había corrompido su naturaleza. Y ya era indigno presentarse delante de Dios, no solo desnudos, sino en esa condición de vergüenza tan terrible. El pecado corrompió tanto el cuerpo como la parte inmaterial de ellos y de nosotros. La corrompió todo, la corrupción fue radical, que se necesitaba que el inocente muriera por el culpable. Así vemos en tales túnicas un tipo de Cristo, obrando una salvación por derramamiento de sangre para expiar nuestros pecados, el cual como sustituto ha sido hecho justificado en favor de nosotros, según Primera de Corintios. Ya estamos por terminar, mis hermanos. Debemos tener en cuenta algo que lo hablé con los que estuvimos viendo tipología y cuando hablamos precisamente de los sacrificios. La antigua costumbre de ofrecer sacrificios de animales con la idea de pacificar o propiciar a un Dios todopoderoso, que ciertamente hallamos en muchas naciones paganas como rituales religiosos, no se originó con el hombre. Yo les pregunto, ¿somos nosotros los cristianos los únicos que practicamos eso de la necesidad de derramar de sangre para la remisión de pecados? No. Hay muchos pueblos paganos que encontraron los españoles haciendo a esos indígenas allá en México. No los encontraron matando un poco de gente y decapitándolos para que con esa sangre dejaran de estar bravos los dioses y que volviera a llover, porque había una sequía ni la más terrible. Hay como una idea en las personas desde antaño de que a través de sacrificios se puede calmar la ira de los dioses. Ahora, concebir la necesidad de expiación para cubrir el pecado está fuera de la mente natural del hombre. Eso no lo están haciendo los paganos porque fue algo innato que se le ocurrió. Quizás en la conciencia del hombre caído, del hombre natural que no ha nacido de nuevo, él siente el peso de la culpa. Pero a no ser que Dios se revele, nunca se le ocurriría al hombre pensar en la eficacia del derramamiento de sangre o de la necesidad de un sustituto a favor del inocente, a favor del culpable o en lugar del culpable para poder salvar. Eso no cabe en la mente de los seres humanos que siempre han estado inclinados desde Adán y Eva a hacer algo por ellos mismos para cubrir su propia maldad. Miren lo que hizo Adán y Eva. Ellos de manera innata de una vez, hagámonos delantales para cubrir nuestra vergüenza. Eso es una actitud de todo ser caído. Todo ser caído busca por sus propias obras agradar a ese Dios trascendente. Entonces, la única explicación del hecho que existan también en las razas paganas los sacrificios de animales es la evidencia de la corrupción de una verdad conocida en generaciones pasadas. Y esto es importantísimo que lo entendamos.
Si al día de hoy hay religiones y religiones paganas, hay sectas que sacrifican animales supuestamente para agradar a una deidad, que sea una deidad pura y santa o una deidad oscura y malévola. Ahora, si son dioses ajenos, si son dioses que no es el Dios de las Escrituras, finalmente estarán adorando demonios por muy bondadosos que se muestren. Hago la aclaración. Pero esas prácticas de acabar con un animal, de matar a un animal, para de alguna manera agradarse, congraciarse con esa deidad que ellos tienen, no nace en el corazón del hombre, para nada. Es más bien una enseñanza muy primitiva en el corazón de los hombres que se torció por ellos apartarse de Dios. Y eso es claramente visible cuando nos damos cuenta que Noé al salir del arca lo primero que hace es sacrificar un animal. Entonces estamos dándonos cuenta que los que poblaron la tierra, cada hijo que tuvieron, para ellos fue claro la necesidad de sacrificar un animal para poder presentarse delante de Dios. Lo vemos con Caín y Abel, que va a ser el tema que vamos a ver dentro de 8 días, mis hermanos. Lo vemos con Caín y Abel, que uno presenta una ofrenda que agrada a Dios y otro no presenta una ofrenda que agrada a Dios. Y la diferencia entre uno y otro, ¿cuál fue? No que uno trajera lo mejor de su ganado y el otro trajo los tomates dañados. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla de que él trajo una ofrenda y tal vez una ofrenda con el mejor fruto de la tierra. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que la manera de relacionarse con Dios desde la caída del hombre es a través de un sustituto. Y Caín, eso fue lo que no hizo. Y hasta ahí lo dejo para no tirarme la clase dentro de 8 días. Entonces, si nos damos cuenta, desde muy antes mucho antes de que las religiones se fundaran, ya había un principio de sacrificar animales que lo enseñó Noé a sus hijos y posteriormente lo enseñó Seth a sus hijos. Porque dice la Biblia que empezaron a buscar nuevamente los hombres a través de los hijos de esta descendencia de Sem, no Seth, porque Seth es el hijo de Adán y Eva. Sem es el hijo de Noé, luego de que pueblan la tierra. Sí, puede haber un momento donde también tienen esa costumbre Adán y Eva. Y por esa razón, por haber entendido, el Señor sacrificó un animal y nos dio pieles, ellos también lo debieron empezar a hacer porque Abel lo hace. Pero así la gente de esa época lo hubiese hecho, pues toda esa gente murió ¿dónde? En el diluvio universal. Pero se quedó una familia que conservó esa enseñanza de parte de Dios, que fue la familia de Noé. Pero lastimosamente, no todos los hijos de Noé temieron a Dios, solamente una facción de los hijos de Noé perseveraron en la fe de Dios, que fueron los hijos de Sem, los semitas. Por eso se llaman, a los israelitas se les llama semitas. Por eso a los que odian a los judíos se les llaman antisemitas, porque se estaba hablando del término semita, o sea, descendiente de Sem. Y los descendientes de Sem se quedaron con esa idea y de pronto la practicaron correctamente. Por eso vemos a un Abraham sacrificando, después de que se le aparece Dios, él sacrificando correctamente sacrificio al Señor. Pero las naciones paganas torcieron este principio tremendamente. Y lo torcieron ¿por qué? Porque tanto la facción de Jafet o la facción de Cam y luego toda la humanidad tras la torre de Babel, a una se fueron en pos de su propia manera de buscar a Dios y corrompieron el principio de la sustitución. Corrompieron el principio de la sustitución. Y ya la sustitución no es eso de que se necesita que el inocente muera por el culpable, sino es solamente eso calma la ira de Dios. Es decir, es Dios el que está airado y lo único que calma a un Dios airado, un Dios sanguinario, es la sangre. Y no vinculan, escúchenme bien, muchos paganos no vinculan el sacrificio con ellos, sino que sencillamente matan a ese inocente para calmar la ira de Dios, pero ellos nunca asocian la ira de Dios con algo malo que ellos estén haciendo, sino con un Dios furioso, iracundo, que lo único que tiene es sed de sangre. Terrible, mis hermanos. Y esto hay que hablarlo el día de hoy, porque eso pasa en las iglesias el día de hoy. En las iglesias del día de hoy se habla muchas veces de la ira de Dios,
de lo enfurecido que está Dios y que Jesús murió por nuestros pecados, pero nunca vinculamos, de hecho, al día de hoy se predica un evangelio sin arrepentimiento. Sí, se habla de que Jesús murió por nosotros, pero nunca se explica el qué, el cómo, el cuándo, el por qué. Nunca se habla de la obra de Cristo. ¿Y saben por qué sucede esto, mis hermanos? Porque la obra del maligno es cegar los ojos del ser humano, mientras astutamente le permite retener ciertos aspectos externos de la verdad, como sacrificar animales. La médula de la enseñanza se la roba, la distorsiona, y ahí tenemos la religión. Todo el mundo buscando a través de las obras agradar a Dios. Y una de esas obras es sacrificar animales. Pero nunca vinculan su ser pecador con un ser inocente que lo está sustituyendo. Entonces miren cómo se vuelve de importante que el verdadero creyente entienda el principio de la sustitución, que entienda que para salvarse el inocente debe morir por el culpable, que el inocente debe morir por el culpable, mis hermanos. Por el contrario, la verdadera apreciación espiritual del sacrificio según las Escrituras jamás conducirá al hombre a la exaltación de una justicia propia para presentarse delante de Dios, sino que le llevará a una profunda humildad para reconocer el plan divino de la salvación por medio de un sustituto, algo ajeno al razonamiento humano, porque el razonamiento humano cree que puede agradar. Y es por esa razón que nace el protoevangelio. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal o el talón. Entonces ustedes habían meditado en esto. Esto se le está hablando Dios no a Adán, no se le está hablando Dios a Eva, se le está hablando Dios a la serpiente. Dios le cantó la tabla a la serpiente, le dijo, o sea, yo prometo, profetizo, declaro que nacerá uno que acabará con eso tan terrible que hiciste tú. Ahora, eso le costará dolor, pero acabará contigo y con tu obra. El Señor se lo prometió a la serpiente. ¿Qué nos enseña entonces el protoevangelio y cómo lo conectamos con el evangelio de gracia? Sobre la naturaleza del mensaje vemos que el evangelio trata de Jesucristo, desde siempre ha tratado de él. Toda la Biblia habla acerca de él. Eso lo vemos en Lucas 24 con los discípulos camino a Maús. Los paseó por todo el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas, diciendo que todo esto debía cumplirse en él. Jesús no solo es el Salvador, no solo es el mediador, sino que él mismo es el pacto de Dios. Él mismo es el Evangelio. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no solo habla del Señor Jesús, el Evangelio mismo es Jesucristo. Porque el Evangelio, ¿qué habla? El Evangelio habla de la ira de Dios y habla de la salvación por medio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta en la persona de Jesús. Así que predicar el Evangelio es predicar las Sagradas Escrituras. Por eso estamos entrando en este estudio sistemático, maravilloso, completo, progresivo de la teología bíblica de la sustitución, exponiendo de manera que todos comprendan la naturaleza, las obras, las enseñanzas y mandamientos de Cristo Jesús para la salvación. ¿De qué le sirve al pueblo pagano hacer sacrificios si ellos ven los sacrificios como una obra más para agradar a Dios? Cuando el sacrificio lo que hace es poner en perspectiva al pecador y decirle, usted es el que merece morir, pero un inocente lo sustituye. El protoevangelio, comparándolo con el evangelio, se exalta la gracia, pero también se exalta la justicia. Esto es interesante, mis hermanos. Nosotros venimos de una escuela donde nos enseñaron por mucho tiempo que en el Antiguo Testamento se hablaba de la ley y en el Nuevo Testamento se hablaba de la gracia. Pues no, mis hermanos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de la ley y de la gracia, de la justicia y la misericordia. Por eso también podemos ver que el Evangelio no es justicia sola, ni tampoco gracia sola, sino ambas.
Nosotros predicamos tanto el pecado y sus consecuencias como la gracia del perdón de Dios, como la gracia del perdón ofrecido al pecador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros predicamos la ley y la gracia, la justicia y la misericordia. Ambas verdades componen el mensaje del Evangelio. Ustedes se dan cuenta que en Génesis capítulo 3, que es el objeto de nuestro estudio del día de hoy, habla del pecado del hombre, pero también de la promesa maravillosa de Dios, de un sustituto para que puedan vivir. ¿Saben qué es lo maravilloso? ¿Saben qué es lo maravilloso, mis hermanos? Si Adán y Eva no murieron en ese mismo momento, en ese mismo instante, cuando desobedecieron al Señor, ahí ya estaba actuando la gracia del Señor, porque el Señor desde antes de la fundación del mundo había decretado que iba nosotros lo vimos la semana pasada vimos el pacto de redención y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en la salvación del hombre. Entonces, aún el hecho de que ellos desobedecieran y no murieran instantáneamente, es una señal de que ya está actuando la gracia del Señor. Pero está actuando la gracia del Señor ya no libre y espontánea, sino en la persona del sustituto. En la persona del sustituto. Se evidencia obviamente el pecado de Adán y Eva con su vergüenza, se esconden de Dios y el Señor toma este animal, lo sacrifica y les pone el vestido, las pieles. Pero es en función ya de un sustituto, que ellos no mueren inmediatamente. Ya es en función de un sustituto que el Señor se empieza a relacionar con ellos. Ellos ya no se pueden acercar libremente al Señor, no se pueden acercar libremente a Dios como lo hacían antes de desobedecer. Ahora necesitaban sangre. El inocente muriendo por el culpable. Entonces en el Evangelio, como en el protoevangelio vemos, el protoevangelio es Génesis 3. Vemos allí el pecado terrible, pero vemos también la gracia maravillosa del Señor. Y en todos esos aspectos, cómo brilla Cristo, porque el Evangelio es Cristo, mis hermanos.